días, amantes de la acción, y bienvenidos un día más a la guarida del stand. Hoy es el día más terrorífico del año, y hemos querido celebrarlo con un especial de Halloween, donde recordaremos 3 de aquellas películas que nos hicieron temblar cuando éramos pequeños. Como siempre, desde el punto de vista de los stands y repasando todas y cada una de las acciones. El terror es algo que nos apasiona, y hemos querido reflejarlo en este vídeo. Por ello, hemos seleccionado las que para nosotros fueron las películas que más marcaron en su época, ya que detrás de cada una hay una oscura leyenda. ¡Feliz Halloween a todos! Y como siempre comenzamos en 3, 2, 1... Pues comenzamos con nuestro top 3. En el puesto número 3 tenemos a Poltergeist, Fenómenos extraños. Estrenada en 1982 y con 3 nominaciones a los Oscars. Tuvo como director a Tobe Hooper y como guionista y productor a Steven Spielberg. Spielberg por aquel entonces se encontraba grabando ET y le cedió la dirección a Hooper. Dentro vídeo. Están aquí. Cuenta la historia de la pequeña Caroline, una niña que tiene la curiosa manía de hablar con su televisor todas las noches. Esto provoca sucesos extraños en su hogar, árboles secuestradores y armarios succionadores de niños. La situación es tal que no les queda más remedio que contactar con una medium de bolsillo con un ego no tan acorde a su tamaño, Tangina, Están interfiriendo mis frecuencias. que recomienda usar unos métodos poco Quiero éticos que me contestes o me veré obligado a darte un par de azotes. pero efectivos. No tanto como las indicaciones que le dan a Caroline. Ves hacia la luz, que no vayas, que ahora sí. Hasta él está confuso. Pero no pasa nada porque Tangina ha limpiado esta casa. Esta casa ya está limpia. Spoiler, no lo hizo. Y aquí os traemos unas cuantas acciones que se realizaron en la película. La primera es la caída de Diane con Caroline, al traspasar el portal del armario y caer por el techo del salón. Esta acción se realizó en un plató de Hollywood, debido a que necesitaban tener el techo abierto para que la stunt, la cual creemos que fue Cindy Fulkerson, pudiera ejecutar su gran caída. La siguiente acción más curiosa fue la interpretada por la actriz JoBeth Williams, la cual interpreta a Diane, en la que aparece rodando por las paredes y el techo de la habitación. Esta acción se realizó con un sistema mecánico de suspensión, que la hacía girar completamente. Para grabar esta escena, tanto el cámara como el operador se sentaron en una silla que fue anclada al suelo. Con esto conseguían que el plano también fuese fijo. También se dieron algunos inconvenientes en la grabación de esta escena, ya que al hacerse unas 50 tomas, la actriz resultó algo magullada y el cámara algo mareado. Y aquí os dejamos un pullback de la que creemos también fue Cindy Fulkerson, pero con un pequeño detalle, y es que podemos ver el momento exacto del cambio stunt por actriz. Y después de haber finalizado con las acciones de Poltergeist, os dejamos con unas cuantas curiosidades que sabemos que os van a gustar. Esta es la conocidísima escena de los esqueletos, y por la cual se cree que esta película estaba maldita. La actriz JoBeth Williams se enteró años más tarde de rodarla que los esqueletos eran reales y solo los cubrieron con látex, lo que hacen para ahorrar. JoBeth Williams tenía miedo de morir electrocutada en esta piscina, creada con barro y abono, y con olor a caca de perro, ya que estaba rodeada de focos y ventiladores enormes. Steven Spielberg se metió con ella dentro para rodar las primeras tomas para tranquilizarla. Hablemos del árbol traganiños hecho de caucho y al que inexplicablemente le colocaron espinas. Esta fue la mayor preocupación de Craig T. Nelson, el actor que interpretaba a Steve, el padre de familia. ¿Se la tendrían jurada? En esta famosa escena vemos como el payaso comienza a estrangular a Robbie. Fue rodada al revés, desenroscando el brazo del payaso del cuello del niño. Cuando le mete debajo de la cama es cuando vino el problema, y es que casi le estrangulan de verdad, debido a que el mecanismo se quedó enganchado. Algún héroe, que le vio por el combo, corrió en su auxilio, ya que nadie se percató del incidente. Y por último, tenemos la mítica escena del armario, en la que la actriz que interpretaba a Caroline, Heather O'Rourke, se asustó mucho y de nuevo el bueno de Spielberg la tranquilizó, cogiéndola en brazos y diciéndola que no la iban a volver a repetir. En la siguiente escena, que el armario vuelve a intentar tragarse a los niños, se puede ver cómo pusieron a una muñeca en su lugar, ya que podemos ver los cables moviendo las piernas.
Como hemos comentado anteriormente, se culpó a la escena de los esqueletos de que esta película estuviera maldita. Una maldición que se extendería a todas sus secuelas. Entre las extrañas muertes destacamos las de Dominique Dunne, la hermana mayor de Caroline, que moriría a manos de su exnovio poco tiempo después del estreno de la película. Y la de Heather O'Rourke, la propia Caroline, con 12 años debido a un trastorno intestinal, defecto que tenía de nacimiento y que le habían diagnosticado incorrectamente como enfermedad de Crohn. Y después de estas alegres noticias, continuamos con nuestro top 2 y su protagonista, Freddy Krueger, interpretado por el gran Robert Englund. Pesadilla en Elm Street fue estrenada en 1984 y la dirigió Wes Craven, el cual se basó en 2 historias para crear esta película. Leyó en Los Angeles Times la historia de una familia camboyana que consiguió escapar de los campos de exterminio. Una vez instalados en Estados Unidos, el hijo pequeño comenzó a tener pesadillas en las que le perseguían en sueños y decían que le terminarían atrapando. Por ello, dejó de dormir durante varios días seguidos y cuando por fin el sueño le venció, sus padres pensaban que el problema había terminado. Unos gritos desgarradores les despertaron y al llegar a la habitación del niño se lo encontraron sin vida. Jamás se supo que soñaba. Y la segunda historia basó el personaje de Krueger en un hombre que veía a Craven cuando era niño desde su ventana, que le miraba fijamente y que le daba mucho miedo. Así que se escondía en las sombras hasta que le escuchaba irse. Además, llevaba sombrero. Os dejamos con Pesadilla en Elm Street. Yo soy Dios. En este caso tenemos a Freddy Krueger como protagonista principal, un personaje que se cuela en tus peores pesadillas y que además de perseguirte mientras duermes, hace que te entren ganas de comerte una pizza. Luego te explicaremos por qué. Sus armas principales son una garra con cuchillas que utiliza para reventarnos el tímpano y esfoliarnos en el baño. Ahora yo soy tu novio. Sin olvidarnos de su gran sensualidad. También podemos ver a un jovencísimo Johnny Depp debutando en la gran pantalla. Aunque no duró mucho. Total, que cuando nos pensábamos que nos habíamos librado del maldito Krueger, sorprendemos a estas niñas tan creepies dedicándole un temita. ¿Eso es una muñeca hinchable? En fin. Comenzamos con la primera escena de acción de la película Pesadilla en Elm Street. Para esta escena volvieron a usar una sala giratoria como ya vimos en Poltergeist, para mostrar a Tina en el techo. Los cámaras igualmente estaban anclados a la pared. Y Rod, el novio de Tina, quedó atado en el suelo con el pelo lleno de laca para que no se le moviera. Lo curioso de este caso es que no era una estructura mecánica, sino que la movían entre 3 o 4 personas. La actriz que interpretaba a Tina, Amanda Wish, realizó esta escena. Para ella fue totalmente desorientador estar allí dentro, ya que sentía continuamente que se estaba cayendo. De hecho, había un agujero en el suelo por el que alguien entraba para orientarla. La siguiente acción fue realizada en su totalidad por un stunt, y más concretamente el coordinador de la película, Anthony Cecere. Al ser golpeado por el mazo y caer de espaldas hacia la barandilla, cae a plomo contra la madera contrachapada del suelo, la cual partió. Pensaron que se había roto el cuello, ya que giró la cabeza en muy pocos segundos con la cuerda que le sujetaba. Seguidamente tendríamos un bonzo realizado también por Anthony, y que fue el más largo realizado hasta la fecha en el cine, ya que nadie había realizado una caída de escaleras ardiendo y volviendo a levantarse para subir de nuevo. El equipo le esperaba con los extintores y se les hizo eterna porque parecía interminable. Por cierto, ¿recordabais las niñas que saltaban a la cuerda? Pues en concreto 2 de ellas son las hijas de Anthony Cecere, las hermanas Adrienne y Coye Cecere. ¿Recordáis cuando hemos dicho que ver a Freddy Krueger nos producía ganas de comer pizza? Esto es debido a que el make-up artist de la película se inspiró en una de mis pizzas favoritas para hacer el maquillaje de Freddy, la pizza de pepperoni. Esto ocurrió mientras se comía una noche en el restaurante, y se le ocurrió la genial idea de construir la cara de Freddy con una porción de pizza. Y para finalizar con nuestro top 3 y estando en la primera posición, tenemos El Exorcista, la joya de la corona. Estrenada en 1973 y con 10 nominaciones a los Oscar, de los cuales ganaría 2. Una película dirigida por Willard Friedkin y escrita y guionizada por William Peter Blatty. Causó desmayos, vómitos y crisis nerviosas en su estreno. William Peter Blatty basó su historia en un artículo que leyó en el Washington Post cuando era joven. En 1971, y marcado por esta historia, en la que un sacerdote libraba a un joven de las garras del demonio, escribió su novela. Cambió algunos detalles, ya que el caso real era un niño de 14 años al que se le conocía como Roland Doe. Disfrutemos de esta mítica película. En esta ocasión nos encontramos con Regan MacNeil, una niña de 12 años que tiene como hobby jugar a la Ouija en el sótano de su casa.
Gracias a esta extraña afición, es poseída por Pazuzu, un demonio muy travieso que no para de saltar encima de la cama sin preocuparse de que la madre les pille y les regañe. Pronto tendrán que visitarla el padre Merrin y el padre Carras, para darle un buen correctivo. Magnífico día para un exorcismo. La situación empeora y empezará a tener diversos problemas de salud, ardores estomacales, tortícolis y una lengua muy sucia. Todo lo que ha hecho la cochina de tu hija. Métele la por el grito puerco degenerado. Hijo p***. Por cierto, en esta escena, la cara del actor Jason Miller es de asco y enfado real, debido a que el tubo que lanzaba el puré de guisantes se desvió y le apuntó a la cara, sin esperárselo. Y aquí os traemos las acciones en las escenas más míticas de la película. La polémica escena conocida como Spider-Walk no se emitió en la versión de 1973, por la confrontación que hubo entre el guionista y el director, donde este último cedió a eliminarla porque se veían los cables que sujetaban al stand. Esto finalmente se emitiría en la versión extendida del director, del año 2000, por la existencia de la tecnología CGI para poder eliminarlos. La especialista que realizó la escena fue Anne Miles, que utilizó un arnés sujeto al techo por cables, por lo que apenas tocaba el suelo con las manos y los pies. Esta escena contó con dos versiones, la que se emitió, que es la que acabamos de ver, y esta segunda versión en la que Regan enseña una lengua de serpiente y termina persiguiendo a Sharon, la asistente de su madre. Esta versión es más fiel al libro. Otra escena mítica del exorcista es el salto por la ventana y posterior caída de escaleras del padre Carras, tras ser poseído por el demonio Pazuzu al final de la película e interpretada por el stunt Chad Waters. En el primer salto tenía que caer de una altura de unos 4 o 5 metros, y su recepción sería una fina capa de cartón. Chad Waters estaba hecho de hierro. Para la caída de escaleras rodaría, por exigencias del cámara, los primeros 25 escalones, cogiendo el impulso para saltar y realizando una voltereta mientras pasaba por delante de las cámaras. El tramo final sería de 50 escalones más. Las instrucciones eran realizar una caída mucho más grotesca, ya que tenía que terminar boca abajo en el suelo y en un charco de sangre que le salía de un tanque que tenía colocado en su espalda. En total, entre alguna repetición que realizó, rodaría por unos 125 escalones. Estas famosas escaleras se encuentran en Georgetown, Washington, y su alcaldesa las inauguró en el 2015 como atracción turística con una placa a sus pies. Y aquí os traemos un claro ejemplo de por qué debemos de ser los stunts los que realicemos las acciones, siempre y cuando estas conlleven algo de peligrosidad. Helen Burstyn, quien interpretaba a la madre Chris MacNeil, sufrió una lesión crónica en la columna, debido al fuerte tirón del cable que llevaba a su espalda en esta escena. Cuenta que le pidió al director William Friedkin que tirara con más suavidad de ella, porque se estaba haciendo daño. En cuanto se dio media vuelta, las órdenes que le dio al rigger fueron las contrarias, y acabó en el suelo lesionada y muy enfadada, aunque terminó de rodar la escena hasta el final. Lo mismo ocurrió con Linda Blair, la poseída Regan, en esta escena. Cables en su espalda y frontal tiraban de ella para realizar los exagerados movimientos de la cama, pero como podéis comprobar, acabó aquejándose de mucho dolor en sus lumbares. ¿A que parece una acción sencilla y con poco riesgo? Pues estas en especial son las acciones que más accidentes provocan. Otra polémica ocurrida en esta película fue a raíz de la escena en la que Regan baja las escaleras, conocida como el Spider-Walk, que hemos visto anteriormente, donde hubo una disputa por la autoría de esta acción. Como en los créditos no aparece ningún stunt, qué curioso, y en la versión del 73 no se emitió, cuando en la versión del 2000 la emitieron, no quedaba claro si fue la contorsionista Linda Hager o la stunt Anne Miles la que realizó esta acción. Finalmente, el crédito se lo entregarían a la stunt. ¿Qué os ha parecido nuestro top 3? ¿Estáis de acuerdo con las películas seleccionadas o elegiríais otras diferentes? Dejadnos en comentarios cuáles serían y si os gustaría otro vídeo con películas de terror actuales. Y para finalizar, nos gustaría informaros de que ya disponemos de todo lo necesario para comenzar con nuestra nueva sección, Stunt Talks, charlitas de cine, en la que entrevistaremos a diferentes stunts y que muchos ya estáis esperando. No os olvidéis de suscribiros y de activar la campanita para no perderos nada. Y tampoco os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales y de dejarnos vuestros comentarios para seguir mejorando. Y una vez más, fuerte abrazo desde la guarida del stand, larga vida y safety first.